A mí me parece que tenemos que empezar a pensar distinto. Por ejemplo, yo invito a los realizadores noveles que están empezando y a los productores nuevos a que empiecen a diseñar estrategias para construir un público. En 2019 conocí a Diana Camargo, cineasta y productora en Laberinto Producciones. Fue nuestra invitada al episodio 66 de nuestro podcast. Cuando entró la pandemia, empezamos a trabajar en un proyecto que denominamos Auténticas y Gloriosas, una serie de entrevistas conducidas por Diana en las que, muy a su estilo y al de gente que hace cine, conversaba con mujeres destacadas de nuestra industria audiovisual. Nuestra idea es que esa serie de entrevistas se una a nuestro contenido y se convierta en parte de un proyecto transmedia. No te cuento mucho más porque lo único que espero es que en un futuro no muy lejano estemos presentándote junto a Diana no solo estas charlas, sino una exposición fotográfica, un libro, en fin, varios soportes y canales donde resuenen muchas auténticas y gloriosas. Este es el primer episodio de esta serie dentro de Gente que hace cine. Un director de arte realmente viene a ejecutar una idea. Tú aportas bajo tu, mirada creativa muchos, nuevos matices a la historia, pero el diseñador de producción no solamente está aportando cómo llevarla a cabo, sino realmente está aportando en el desarrollo de la idea. Ella es Angélica Perea. Diana conversó con ella en febrero de 2021. Teníamos guardada esta conversación, pero no nos aguantamos más y te la traemos para que llegue a ti la historia y la experiencia de Angélica. Una charla que registramos por allá en lo más alto del pico de la pandemia del COVID en Colombia. Claro, fuimos súper juiciosos, distanciamiento social, tapabocas. Luego poco a poco nos fuimos relajando y acercando. ¿Está como usted? Porque entre otras yo soy súper bogotana. Pero está bien. Pero como que no me sale. Como que ya vi que no me está saliendo. Como te fluya. Sí. De pronto es porque ahorita yo estoy diciendo porque estoy tuteando. Porque nos estamos tuteando, sí. Pero me suena raro ya. Tranquilo. O como le salga, Diana. Diana logra a través de esta charla conocer aspectos que no imaginábamos de Angélica, una artista reconocida en nuestro país por su trabajo precisamente como directora de arte y diseñadora de producción, recordada por su aporte creativo en películas como El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano o Memoria de Apichatpong Weerasethakul. Yo realmente no había entendido lo que significaba liderar un grupo, porque erróneamente, socialmente digo, te dicen que ser la cabeza de un equipo muchas veces es un poco una idea egocéntrica, ¿no? Como yo, todo alrededor del yo. ¿Ya te ajustaste los audífonos? Te doy unos segundos para que escojas tu lugar preferido y para que te sirvas la bebida que más te guste. Hacia la mitad del episodio escucharás información importante sobre las empresas que hacen posible que nuestro proyecto siga siendo sostenible. Puedes adelantar un par de minutos si quieres y continuar la charla, pero te recomiendo que te quedes en el play, ya que es info clave relacionada con el mundo del cine. ¿Estamos? El episodio 124 de este podcast, con el que aprendemos de cine conversando, empieza aquí. Me gustaría que empezáramos a hablar desde los inicios, ¿no? Como un poco dónde es el origen de Angélica Perea. ¿Dónde naciste, Angélica? Realmente, digamos que hace mucho, cuando estaba estudiando artes plásticas, Felipe Ehrenberg me había dicho, ¿por qué no creas un perfil más interesante de tu vida? Porque en ese momento decir que yo nací en Bogotá realmente no era interesante ni relevante, y dentro de mi perfil, porque cuando alguien me ve dice, claro, esta mujer negra, lo mejor es que haya nacido en alguna población pacífica, que haya estado en contacto todo el tiempo con el río y que sintió inspiración y vino a la ciudad en búsqueda de oportunidades. Pero desafortunadamente no es mi historia. Sí, nací en Bogotá hace ya 43 años. ¿Y has vivido en Bogotá toda la vida? Toda la vida. Mi mamá es de Cúcuta y mi papá es de Itzmina, Chocó. Él tiene una vida más interesante que la mía. Y ellos se encontraron en Bogotá. Esa es realmente la razón por la que nací y crecí en Bogotá. ¿Y se encontraron estudiando, me imagino? Sí, los dos son de la Universidad Nacional. Mi mamá estudió química, mi papá estudió física. Sí, bastante científico el asunto. Y después, digamos, mi papá tiene una vida mucho más catedrática que mi mamá. Mi mamá se dedicó después en una línea farmacéutica. Lo último que ella estaba haciendo era investigación en
nanotecnología, y mi papá después se dedicó a la literatura como poesía política. No creo que haya estado muy, muy sencillo, pero bueno, digamos que de estas dos vertientes salgo yo. Tú eres maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional. Sí. Y me gustaría entender cómo decides seguir ese camino, cómo escoges la carrera. Un poco interesante, lo entendí después con una conversación en donde con Jorge Alitriana él me decía, mira, reconocerse artista es como cuando vas al médico y te dicen que tienes una enfermedad incurable. No hay nada que hacer. Y es simplemente reconocerla. Y me acuerdo muchísimo que por mis papás tenía mucha presión de estudiar algo útil. Yo creo que porque tal vez sus carreras eran útiles, pero no tanto. Entonces querían, como casi todos los papás, sí. Exacto, como bueno, que pase algo mejor con ella tal vez. Lo que encontraba útil dentro de las cosas que me gustaba era diseño gráfico. Traté un poco de fotografía, pero digamos en el momento en donde tenía que tomar la decisión, en un momento de la vida en donde tú salías del colegio y decidías una carrera. Yo había, digamos que dicho, voy a estudiar diseño gráfico. Mi papá me dijo, ok, ¿en qué universidades? En un momento dije, pues en la Tadeo puede ser. Él me dijo, bueno, ¿por qué no buscas cuál es el equivalente en los Andes? Yo decía, pero es que a mí los Andes no me gustan mucho. Me dijeron, ¿y qué universidad te gusta? Y yo les decía, la Nacional. Me dijeron, no, mira, no es una opción. Y les dije, pero no entiendo, ustedes son de la Nacional, ¿por qué yo no podría estar en la Nacional? Me decían, por lo mismo que somos de la Nacional, te decimos, es mejor que busques el equivalente en otra parte. Entonces, digamos que su empatía estaba más por diseño gráfico en la Tadeo. Y yo en ese momento estaba viviendo muy cerca de la Universidad Nacional, donde yo veía desde mi ventana todos los días el campus de la universidad. No, pues de muerte. Claro, tenía una idea muy romántica y en ese momento con un amigo, Carlos Andrés Gutiérrez, estábamos muy conectados, íbamos muchísimo a teatro y digamos que estábamos en una línea romántica, no amorosa, valga decirlo, sino del conocimiento, romántica hacia el conocimiento y a la experimentación. Entonces, creo que fue una tarde en donde ya estaba llenando los formularios. Yo de todas formas tenía el formulario de la Universidad Nacional, había ido y había investigado. Primero había investigado diseño gráfico y lo había llenado con diseño gráfico en la Nacional. Pero creo que esa tarde o esa mañana yo había pasado por el campus de artes plásticas de la Nacional y me parecía increíble. Y no sé, fue algo como un ponerme enfrente a mí misma y ser honesta y yo decir, es que yo no concibo la vida de otra manera. Tengo que estar en contacto con arte. Y fue muy emotivo en mi vivencia personal, poder sincerarme, poder llenarlo, tomar la valentía a escondidas y presentar los papeles. Cuando, digamos, me aceptaron de la Tadeo, mi mamá me dijo, perfecto, vamos a pagar. Y yo le dije, es que te quisiera contar algo más. Es que pasé a artes plásticas. Tuve un examen, porque son 2 exámenes. Tú primero presentas el general y luego el específico. Y el específico, además, casi que me explotó el cerebro. O sea, unas preguntas que nunca en mi vida había estado en contacto. Sí, como un razonar y ver la vida desde un punto de vista completamente nuevo. Entonces, pues la emoción era absoluta. Cuando yo le dije, no, es que ya me matriculé, solamente tengo que pagar en la Nacional. Bueno, eso fue una crisis en la casa, fatal, regaño, charla sobre la honestidad. ¿Tenías cuántos años ahí? 16. Bueno, fue un poco dramático, en fin. ¿Y en esa época veías mucho cine? ¿Cómo es tu acercamiento con el cine en ese momento? Realmente siento que esa época y esa universidad que de alguna manera generó Antanas Mocus en ese momento. En esa época, la Universidad Nacional permitió que muchas personas de distintos estratos sociales estuviéramos juntas. Habían personas del San Carlos, de la Helvecia, de poblaciones, digamos, negras, indígenas, que aplicaban, por ejemplo, a préstamo beca y a becas generales. Estamos hablando como de principios de los 90s. Sí, entonces fue muy interesante encontrar una universidad tan abierta socialmente. Claro, más adelante ya las problemáticas sociales empezaron a evidenciarse, pero creo que en ese momento que entré, el grupo de personas que entró, por alguna extraña razón, fue interdisciplinario y nos mantuvimos interdisciplinariamente. Es decir, cuando tú entrabas a la universidad había como una especie de bienvenida, los primíparos que están en este momento llegando a la universidad, y
la bienvenida se daba en toda la Facultad de Artes. Es decir, estábamos arquitectura, cine, música, diseño gráfico, diseño industrial, y hubo un grupo de personas que nos mantuvimos por alrededor de casi 5 semestres, muy cercanas. Habían personas de cine, estaba Adriana Hessig, Adriana González Hessig, Jaime Escayón, estaba Mauricio Rico, en música estaban Carmen Yepes, en diseño industrial estaba Jimena Rivadeneira, que ahora es ceramista. Mauricio Rico estaba en arquitectura. Era un grupo increíble, siento yo. Claro, cada persona en su carrera tenía su pequeño grupo, pero estábamos muy en contacto. Yo creo que la persona que me llevó más hacia el cine fue Jaime Escayón. Él tenía una idea, me dijo, ¿qué tal si usted es actriz? No, yo soy pésima actriz, pero fatal. Pero de alguna manera estuvimos muy en contacto y cercanos a la producción de todos sus ejercicios. Y al final... Terminaste haciendo la tesis de grado. Que Jaime tenía la loca idea de que yo hiciera la fotografía. Adriana, creo que fue la voz de la coherencia, dijo, yo creo que no. Yo creo que tal vez nos podemos arriesgar con arte. Arriesgar. Sí. Y Ricardo Duque en ese momento estaba dando como un pequeño taller en la Nacional sobre dirección de arte. Yo lo tomé como para tener unas ideas de lo que tenía que hacer. Realmente no lo entendía. Y ese fue el inicio. Y tú has dicho en algunas entrevistas que la vinculación que haces con la historia, que no está referida solo al guión que estás leyendo, sino como a todo el contexto de lo que sucede en esa historia, tiene que ver como también la manera como tú te aproximas a una obra de arte. Háblame un poco cómo fue esa experiencia de coger esa historia y proponer tu trabajo allí. Pues algo valioso que encuentro en la educación universitaria, más allá del conocimiento o que te conviertas en maestro de artes plásticas, doctor, ingeniero, es que generan un método de pensamiento. Y para mí, al menos, el método o la metodología en la que estuve en contacto en ese momento en artes plásticas todavía sigue siendo uno de mis mayores tesoros. Siempre digamos que tú ves el inicio como una problemática, ¿sabes? ¿Cuál es el asunto a tratar? Y tratas de abordarlo primero, digamos, con el exterior, generando y conociendo y entendiendo el contexto en donde se crea, para saber realmente cuáles son los matices y desde qué perspectiva vas a ver esa problemática. Porque aunque tú entiendas el contexto, hay un punto en donde te centras en una perspectiva. Es como dibujar, tú decides un punto desde el cual verlo. Entonces, digamos que cuando empecé esta primera experiencia con Jaime y con Adriana, hablaba un poco sobre la cotidianidad, sobre el desgaste de una pareja, sobre cómo el día a día, en vez de construir, borra. Y digamos que nos concentramos un poco más en esos elementos que se repiten, y a entender en una pareja cómo uno pasa del enamoramiento al amor, al tedio, al día a día, al borrarse porque nos queremos, porque estamos juntos, que hay momentos de chispazos en donde volvemos a recordar, pero no entendemos si nos recordamos realmente o siempre fue una necesidad. Esa parte, digamos, en mí llevó a ese trabajo a generar un manejo intuitivo del color, no de la textura. Y empecé a entender que en las artes plásticas la experiencia es casi que directa. Cuando tú estás frente a una obra, tú la experimentas y la manera en que la exhibas afecta todo alrededor, cuenta la atmósfera en que está presentada esa obra. Pero en el cine, como tú experimentas, es distinto y tiene más que ver, extrañamente, como tú estás en ese momento como espectador. Cómo vas recibiendo esta información en ese momento. Para mí eso fue completamente nuevo y realmente me costó mucho trabajo entenderlo. Todavía lo trabajo, porque empecé a entender que hay unos códigos que a veces tú no entiendes, pero que te hablan. Y uno de los elementos que tal vez yo lo escogí, nuevamente intuitivamente, buscando un elemento un poco más suave, femenino, y resolviendo una situación que Pacho Gaviria me había dicho, por favor, tenemos una enfermera, no la vistas de blanco. Empecé a buscar qué color podría ser y nos decidimos por un lila. Y era curioso porque cuando yo hablaba con las personas después de que lo veían, les decía, ¿y cómo te pareció el uniforme lila? ¿Lo viste extraño? Y me decían, ¿cuál uniforme lila? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, porque pesaba más el código de que una enfermera se viste de blanco y simplemente la tomaron como una mujer un poco más sensible. Me pareció curioso, ya habíamos visto teoría del color en la universidad, pues en artes plásticas, pero siempre me parecía como, ay, sí,
la teoría del color, la emoción, como que todavía no terminaba de creer. Y siento que en las obras de arte no es tan real la teoría del color, pero en cine sí. Extrañamente, aunque cada vez que tengo posibilidad de hacer una asesoría o una clase les digo, no piensen en eso, por favor, eso quítenlo, no lo piensen, porque se vuelve muy condicionado, esquemático un poco. Sí, rojo, pasión, negro, maldad. Bueno, después de ese corto y de esos primeros cortos, cuéntame cuál fue cómo llegaste al primer largometraje que hiciste. ¿Qué es? ¿Los viajes del viento? No. ¿Cuál es? Es La historia del baúl rosado. Ah, La historia del baúl rosado. Metieron a la niña en un baúl, le rociaron cal, le colocaron este letrero y la remitieron como encomienda. El cadáver no fue reclamado. Un baúl rosado. Por ningún otro medio he sabido que el baúl sea de ese color. Es que dicen que la muerte está escondida ahí dentro. Otro accidente. En ese momento yo estaba casada con Federico Durán y yo estaba realmente trabajando para televisión. Estaba haciendo un seriado con Jaime Escayón y Historia de hombres es solo para mujeres, que fue un entrenamiento durísimo, pero entrenamiento. Y Livia Estela Gómez y Federico tenían este proyecto hace mucho tiempo. Y ellos estaban aspirando a tener a Lorenza, se me olvida el apellido de ella, es una directora de arte mexicana, como directora de arte. Tuvieron un revés, no recuerdo bien qué fue, pero más o menos faltando mes y medio para empezar a rodar, ella canceló. Y Federico me dijo, bueno, ¿qué pasa si usted lo asume? Claro, fue un poco asustador. Yo dije, pues podría ser, primero tengo que pedir permiso, déjeme reviso. Hubo un manejo en la empresa en donde yo pedí permiso. Digamos que la manera en que me dijeron no fue tan agradable en ese momento, que lo que hizo fue lanzarme. Yo dije, pues ok, me voy a arriesgar. Y en la conversación con Livia, ella me dijo, ok, tienes un mes para... Época en parte de 1945, además, específicamente Bogotá, y diseñar y hacerlo. Dije, ok, bueno, esto es más que entrega final de taller 5, yo qué sé. ¿Y la experiencia de ese rodaje cómo fue? Muy fuerte, aprendí muchas cosas. Yo realmente no había entendido lo que significaba liderar un grupo, porque erróneamente, socialmente digo, te dicen que ser la cabeza de un equipo muchas veces es un poco una idea egocéntrica, ¿no? Como yo, todo alrededor del yo. Y me acuerdo muchísimo que yo estaba empecinada en sacar esta película adelante. Habían algunos errores que pasaban y me lamentaba como lapidándome. Pero cuando estuvimos entregando el set del periódico, no me acuerdo qué conversación tuve con Livia y fue muy desalentadora. Y salí de esta conversación y les dije al equipo que estaban afuera como a la expectativa de, ok, ¿qué vamos a hacer? Y les dije, no importa, ya, esto salió así. Y como que salí muy cabizbaja y ese día la labor del equipo fue fatal. Todo el mundo como que bajó la guardia, ya no les importaba y me di cuenta de lo que había hecho. Y era la responsabilidad de ser una cabeza, de alguna manera, es inspirar a los demás a seguir una línea. Y esto, digamos que actúa en orden de el grupo general, digamos el director o productor, inspirando a llevar a cabo una tarea absurda que es un rodaje, pero tú también como cabeza de cada departamento a que tenga sentido lo que estás haciendo. Y eso aplica para el diseñador general, los directores o jefes de departamento y los asistentes. Si no hay una cabeza que inspire y que realmente nos está marcando el camino y que tiene sentido estar ahí, no hay nada que hacer. ¿Cómo te diste cuenta que tú eras diseñadora de producción? ¿Cuál es la diferencia entre un director de arte y un diseñador de producción? Pues en Colombia estamos todavía en esa evolución y esto se está lo digo yo, cobrando sus víctimas, porque todavía hay casos que no terminan de cerrarse y de entenderse. Pero la mayor diferencia es un director de arte realmente viene a ejecutar una idea. Sí, tú aportas
bajo tu, digamos, mirada creativa, muchos, digamos, nuevos matices a la historia, pero el diseñador de producción no solamente está aportando cómo llevarla a cabo, sino realmente está aportando en el desarrollo de la idea, de la historia en sí. Hacemos una pausa chiquitica en el episodio para compartir contigo información y contenido de la gente que apoya el podcast y hace posible con su pauta nuestro proyecto. Si quieres puedes adelantar un par de minutos, sin embargo te prometo un buen contenido relacionado con gente que hace cine. Quédate. ¿Cómo estás? Sara me terminó. Pues sí, ya sé que Sara te terminó, pero ¿tú qué? ¿Cómo te sientes? Me quiero matar. Este es un fragmento de Afuera del Tiempo, una película de Marco Vélez Esquivia, director colombiano con quien pudimos hablar en el episodio 116, titulado Hagamos una peli por año. Su segunda película fue Ruido. En la escuela nos enseñan, para establecer la culpabilidad en un caso, primero hay que establecer motivo, medios y oportunidad. De tu mejor amigo. Por cierto, Afuera del Tiempo la encuentras en Prime Video o en Movies, y Ruido en Apple TV, Google Play y también en Movies. Si has escuchado alguno de los episodios de esta temporada, sabes que hemos hablado de su tercera película, Psicosexual. Pues parece que últimamente he recibido muchas preguntas de mujeres. ¿Cuál sería mi consejo para mantener vivo el amor? Luego de su paso por salas, te contamos que sigue haciendo su recorrido por festivales y dentro de muy poco estará también disponible en plataformas de VOD. Las tres películas de Marco Vélez, que se enmarcan dentro del thriller, el drama psicológico y mucho humor negro, son producidas por 2 Cuartos Producciones. Entérate de los nuevos proyectos de esta productora colombiana en su web, ya están camellando en muchas más cosas. Te dejo el link en la descripción del episodio. Te cuento que estoy muy feliz de volver a tener en esta sección a nuestros amigos y amigas de Umaña y Asociados Abogados. Ellos son una firma especializada en asesoría legal relacionada con derecho de entretenimiento, propiedad intelectual, derecho de autor, incluso propiedad industrial. Hicimos un episodio con su director, Omar Javier Umaña, ese es el 89, te lo dejo aquí en la descripción del episodio. Recuerdo que nos sorprendió mucho lo cinéfilo que era, pero sobre todo la manera tan fácil como nos hizo entender que el amor por el cine pasa también por tener mucho amor por los abogados en cualquier proyecto. Si estás buscando precisamente asesoría legal para tu proyecto audiovisual, ese que estás haciendo, sea del tamaño que sea y esté en la fase que sea, ellos te acompañarán desde la incubación hasta la distribución. Y pues te dejamos sus datos para que los contactes en la descripción del episodio, o para que sea más fácil te digo su web, que es www.humanaasociados.com, como Umaña pero sin el símbolo de la ñ, humanaasociados.com, o en sus redes como @humanaabogados en Instagram o Humana Asociados A en Facebook. Todo te lo dejo en la descripción, no te vas a arrepentir. Yo soy súper, como lo quieran ver, invasiva o involucrada en todos los temas, pero a mí sí me parece que la manera en que se concibe una película, una historia, desarrollar una historia, tiene que venir desde todos los ángulos. ¿Por qué? Hay un momento en donde si yo solamente estoy pensando en cómo van a ser los espacios, cómo se van a ver, cuál va a ser el decorado, estoy aludiendo a una capa demasiado superficial. Ese es el resultado de unos cimientos claros que hay que establecer y que hay que entender para que esa, digamos, superficie sea la necesaria. Entonces, la mayor diferencia y el punto en que me di cuenta en que no, realmente yo lo que hago es diseño de producción, fue al sentirme conectada con preguntas de por qué realmente está ocurriendo la historia de esta manera. Cuando me enfrenté al baúl rosado, el tiempo era muy corto y yo necesitaba poder trasladar en imagen lo más rápido posible ese universo que estaba entendiendo en ese momento. Pero cuando, digamos, llegué a los viajes del viento, la posición fue muy distinta. Y el diablo por venganza le puso la maldición. Ese acordeón es el del diablo. Que todo aquel que lo toque. ¿Usted quién es? Para mí, mi vida ha convertido en un juglar. Quiero acompañarlo. Acompáñame.
Mi primera aproximación real a hacer un diseño de producción fue en una serie, Mujeres Asesinas, que se hizo con Vista, que el Negro Gaviria dirigió varios de los capítulos y Raúl García, porque ya no era simplemente decorar espacios, hablar sobre cómo se ven los personajes, era cómo vamos a desarrollar esta historia, cuál es el universo, cómo es esta persona, qué concibe en su cabeza esta mujer para llegar al límite y asesinar a alguien. Entonces empezaron un montón de preguntas que ya no tenían una, digamos, traducción inmediata a la imagen. Era más amplio, digamos, el nivel de acción. Y en Los Viajes del Viento siento que ya hubo una partícula que se ancló y que empezó a expandirse, por lo menos en mi pensamiento. Y sí, digamos que no podría estar en una producción, a no ser que lo decida en orden de aprender, ¿sabes? De adquirir nuevas experiencias, en una producción en donde yo no tenga la capacidad o no se me permita ir más allá de simplemente traducir espacios. Imágenes a espacios, porque siento que hay veces que hasta las mismas escenas se pueden solucionar de una mejor manera. Cuéntame un poco en ese momento tu vida familiar, ¿cómo va? O sea, para mí siempre ha sido impresionante entender que la gente que trabaja en esto tiene hijos y logra conciliar las dos cosas. En ese momento tú ya tenías tu primer hijo. Sí. No fue tan fácil, y cuando estaba empezando artes plásticas casi que había tomado la decisión, parece que no fue muy firme, de no casarme, no tener hijos. Y digamos que la idea de Marina Abramovic, que es romántica de una mujer, es más productiva cuando no tiene hijos y no se casa y tiene la misma libertad del hombre, así. Pues claramente me seducía, pero pues no ocurrió conmigo. Lorenzo, cuando empezamos Los Viajes del Viento, iba a cumplir 4 años. Estaba en el momento donde estaba pasando del jardín al colegio. Fue una transición un poco complicada, no fue fácil, y no voy a decir que es fácil ser mamá y tener una carrera. Demanda, y no demanda, digo yo, como deja a tus hijos. Si tú quieres hacer las cosas, hazlas bien, lo mejor que puedas todas. Y Lorenzo se tuvo que quedar con Federico mientras que estuvimos realizando Los Viajes del Viento. Y yo sí, meses. Sí, meses, casi 6. Fue bastante duro. Lo más duro realmente fue cuando regresé y Lorenzo le dijo a Federico, dile que ya no la necesitamos. Ay, no. No, pues como mamá me entenderás que yo era, ¿pero qué? ¿Qué es esto? Digamos que Federico fue muy amable en ese momento y le dijo, no, ven, ella estaba trabajando, tú te acuerdas. Él ya no quería a veces pasar al teléfono. En ese momento llamadas por video no existían. Y sí, fue muy complicado, pero afortunadamente Lorenzo empezó a tener una terapia ocupacional porque él no era tan bueno con los movimientos finos. Entonces el colegio nos pidió, tiene que ir a terapia ocupacional para que él refuerce toda esta parte de movimiento. Psicomotricidad fina. Exacto. Y se me olvida el nombre de ella, pero yo, o sea, le doy gracias porque gracias a ella, pues continué mi carrera. Porque empieza un sentimiento de culpabilidad. Y más como mamá, y no nos digamos mentiras, o sea, esta sociedad, si un papá está trabajando 80,000 horas, está bien, y si llega a la casa y hace la tarea con los hijos, es un santo. Pero si la mamá estuvo trabajando todo el día y llega a la casa y no hace las tareas con los hijos, es una villana, es desalmada. ¿Qué clase de madre? Es horrenda. Y si las hace, es normal, es su labor. Hoy en día es así todavía. Lo siento en el alma, pero hoy en día todavía es así. Y entonces este sentimiento de culpabilidad de no estoy con mi hijo, está mi carrera por encima. Mi mamá, que es una persona científica que me educó en toda una línea casi que feminista, me decía, estás abandonando tu hogar. No, o sea, esto eran miles de voces diciéndome, mala mujer. Y Maritza Rodríguez. Maritza me llamó y me dijo, tengamos una sesión contigo. Y me dijo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es el entorno de Lorenzo? ¿Qué es lo que sucede? Claro, entonces, lágrimas, no, soy terrible madre. No. Me dijo, mira,
los niños tienen la mamá que necesitan, siempre. Lo importante es que tú lo involucres en tu vida. Esta es la vida que tú escogiste. ¿Te gusta? Y yo, pues, obviamente sí. Disfrútala y tráelo a tu vida. Y permite que él entienda tu vida. Si tú tratas de jugar a dos mujeres, pues, primero no vas a lograrlo. Y segundo, esto va a ser un engaño hacia él. Entonces, al final, digamos que el sentimiento va a ser peor. Llévalo a tu vida. Y yo creo que fue lo mejor que me pudieron haber dicho. Revelador total, qué maravilla. Lorenzo llegaba al set conmigo, iba en pijama, el más empoderado, él era el director de arte. Yo le decía, Lorenzo, ayúdame a hacer la avanzada de este set. Se iba perfectamente y además me los ponía, me dijo, mira, yo decidí que el sofá, pero divino, o sea, tenía 4 años, ay, no. Pero era de muerte, además, en su labor. Y él llegaba y le explicaba a las personas, yo vengo en pijama porque me voy a bañar en la noche, le estoy ayudando a mi mamá. Y le decía a las personas del lugar, yo traje mi desayuno, no se preocupen. Ay, no. Y tenía su maleta con todo. No, o sea, divino. Yo siento que fue un alivio entender que uno tiene una vida con distintos matices, con distintos perfiles, pero una vida. Y siento que ella me ayudó a entender que los hijos no tienen por qué estar en otro espacio. Con las niñas, con el nacimiento de las niñas me costó más, no voy a negar que me dio miedo, ya eran 3 niños, eran 2 bebés al tiempo, pero también más y más con el pasar de los años fui empoderándome en la idea de es una sola vida, esto es lo que hago y disfrutémoslo todos. Entonces también a ellas las has involucrado en tus procesos creativos y en el desarrollo de tu trabajo. Sí, ellas son una mirada un poco más naif. Lorenzo es más analítico en eso. Ellas, digamos que Lorenzo lo entendió rápidamente, entendió lo que estábamos haciendo. Las niñas, me acuerdo cuando hice el diseño de un hospital para sala de emergencia, las llevé y me dijeron, divina, esa creo que fue Antonieta, me dijo, ya entiendo por qué no estás casi en la casa, trabajas en un hospital, eres doctora. Y yo, no. Divina. Sí, a ellas les costó un poco más como entender, entonces ellas pensaban que yo cambiaba de oficio. Ok. Un día me dijeron, de acuerdo al set que visitaba. Exactamente, me decía, ¿ahora haces bodas? Y yo, no. Cuéntame un poco ya, pues como entrando en el resto de un poco tu carrera profesional y de los proyectos que has abordado, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado en tu trabajo? Pues apichapón. ¿Memoria? Memoria. Sí, algunas veces nos encontramos las personas del grupo de arte y todavía nos preguntamos, ¿ya entendimos? No, ok. Sí, apichapón. Yo no sé si llamarlo otro nivel en cuanto como si fuera uno sobre otro, no, pero es otro tipo de aproximación totalmente distinto a la realización cinematográfica. Creo que es un director muy particular también, ¿no? Sí, claramente lo es. Y habían unas reflexiones que él mismo me extendió en algún momento, cuando me hablaba de su carrera y cómo él había empezado, lo obstinado que era. O sea, primero lo naif que era al comienzo y cuánto le costó creer en él. Y cuando ya encontró su voz, lo obstinado que se volvió y lo demandante y exigente que era. Y después empezar a entender que a veces las personas se tienen que unir a tu fluir libremente. Y cómo él ha ido manejando esto. Le cuesta a veces mucho trabajo, es muy exigente y a veces su nivel de tolerancia se disminuye muchísimo, pero pues es un ser humano increíble. Digamos que el nivel de concentración que teníamos en set era abrumante. En un momento yo dije, ¿será que lo voy a lograr? O sea, ¿realmente lo voy a lograr? ¿Tuviste dudas reales? Sí. En un momento estábamos en una visita de locación y él me llamó. Yo estaba hablando con alguien, me volvió a llamar y me dijo, Angélica, quiero que entiendas una cosa. Cuando yo te llame es porque te necesito y necesito que estés ahí. Él nunca sube la voz, ¿no? O sea, él no dice Angélica. No. Él dice Angélica. It's like a rumble from the core of the earth. Bam.
and then it shrinks. Después, cuando ya fuimos entendiendo, un día estábamos hablando con Sompot, que es su asistente, y yo le dije, por favor, dame una luz. Necesito respirar, porque estaba en tensión constante. Y me dijo, esto es una meditación de 45 días, constante. Y yo, no puede ser. Porque vemos el concepto de meditar como sentarte, cruzar las piernas, respirar, olvidar. Tú puedes estar trabajando en constante meditación, como él lo dijo. Y si era una meditación. Me decía, Sompot, la meditación va en dos direcciones. Ser consciente de todo, pero también abstraerte de todo. Totalmente. Chao. Y yo, ok. Y realmente cuando eres consciente de lo que estás haciendo, primero estás en silencio y en calma, estás conectado con las personas con que están. Él ya decía Angélica y yo podía estar a muchos más metros de distancia y lo escuchaba. Y llegaba, digamos que las intervenciones se vuelven oportunas, le das espacio a los otros, respetas el trabajo de los otros. Y sí se sentía con mucha claridad cuando entrabas al set y cuando salías del set. El set estaba en silencio, afuera todos estaban, como normalmente son los sets en Colombia. Cuando tú llegabas a trabajar. Estábamos trabajando en el momento en que pisábamos el set. Más allá de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el día de ayer? No, ¿qué tal? Esto ya no estaba sucediendo. Y no no digo yo que no estuviéramos viviendo normal, pero no era el momento para hablar de estas cosas. Cuando había momentos de calma, él se relajaba y me hablaba de cualquier cosa. Has visto que... cosas súper triviales. Pero en el momento de trabajar, lo que te demandaba era estar en el flujo constante del rodaje. Que desde afuera no era tan fácil de ver. Solamente cuando ya estabas involucrado. Y a veces, por ejemplo, todos teníamos radio y muchas veces decían, ¿cómo vamos? Decíamos, llevamos 5 tomas o 5 planos, estamos bien. Y dice, ¿a qué horas? Sí, ya. Pasado. O ¿ya van a terminar? No hemos hecho ninguno. ¿Qué? No, ninguno. Entonces realmente cuando estábamos ahí y cuando tú estabas en la meditación del set, entendías y fluías y sabías si íbamos rápido o lento y entendías las razones. Si no estabas ahí, era casi imposible de entender. Hay una cosa que quisiera que mencionáramos y que me contaras un poco tu experiencia, porque hablando de tu carrera y de los distintos proyectos que has hecho, hay muy pocas, casi que por no decir que creo que solo una, pero muy pocas mujeres directoras con las que has trabajado. Cuéntame un poco cómo te sientes en ese rol, en la relación con tus partners de trabajo a lo largo de tu carrera, en ese mundo un poco masculino, que sin duda creo que acá ha venido cambiando en los últimos años, pero que sin duda tú fuiste una de las primeras que estuvo en sets donde el 90% eran hombres. Yo creo que esa es la gran explicación, que cuando yo entré, en ese momento el porcentaje de hombres era gigante. La manera en que yo me labré la carrera fue dando valida a ser mujer y tener la misma capacidad de un hombre. Fue, digamos que, un momento muy rudo, en donde te medían el aceite todos los días. O sea, no se podía, bajar la guardia. ¿Cómo se siente eso? Pues fue un reto, viéndolo a distancia, se siente bien. Estando ahí no se sentía bien. Era bastante doloroso. Por muchas cosas de mi educación, mi mamá, yo todos los días lloraba. Era horrible. Horrible. Y yo llegaba al set, perfecta, vamos a hacer esto. Los camarógrafos eran, ¿está qué? El fotógrafo, que ahora es un gran amigo, me decía como, a veces hacía chistes de, ¿hay un adulto responsable? Y yo era como, no. Porque además tenía 24 años. Entonces todo se sumaba. No, es que también, que Felipe Ehrenberg me decía, es que tú te demandas. Me decía, mujer, negra, latinoamericana, no vienes de una familia con dinero. No, es que, ¿qué más quieres hacer? Me decía, no te vas a volver lesbiana, por favor. Y yo era, no seas tan cruel conmigo. Me decía, es que te fascinan las minorías. Y yo le decía, los retos, pongámoslo en retos, no lo hablemos de minorías porque las minorías son mayorías.
pero sí, digamos que el panorama estaba difícil. Y digamos que nunca lo menciono, pero claro, el cine realmente, ahorita, digamos, Jimi Hendrix digamos que tiene una labor fuerte, pero tú no ves casi una participación de negros, de personas negras en cine. Entonces, digamos que en ese momento eran demasiados los factores a considerar y a decir, no, por favor, crean en lo que estoy diciendo, por favor, por favor. Aunque yo nunca he sentido, digamos, que en un momento lo hablábamos con las Rec Sisters y me decían, ¿tú te sentiste despreciada, humillada, maltratada por ser negra o mujer? Y yo les dije, realmente no. Sentía que tenía que poner credibilidad en que yo lo podía hacer, que habían unos matices que yo cumplía, sí, pero nunca recibí y no he recibido un comentario ni racista, ni... Bueno, por ser mujer, más que comentario en contra de ser mujer, sí situaciones incómodas y que se vuelven embarazosas ya ni siquiera para mí, sino para el que las dice, que yo hago como... Pero digamos que sí fue un momento en donde tenía que mantenerlo día a día, ¿sabes? Como cuando empiezas a hacer abdominales y quieres claudicar. Y dices, no, mañana hay que continuar, Todos los días había que continuar. Y digamos que la imagen de la mujer que llora no me ayudaba. Entonces yo cada almuerzo me iba al baño, lloraba a mares, me lavaba la cara, salía impecable y seguía. Sí me costó una gastritis que casi se vuelve úlcera, pero salió. Y siento que sí era un ambiente muy masculino. Y me acostumbré mucho a trabajar con hombres y a negociar con hombres, a entender cómo es el rol masculino. Y me gustaba muchísimo cuando dejaban de verme como una mujer, sino me veían como una persona más en el set. Entonces casi que sentía, lo logré, perfecto, ya no soy mujer, ya no soy Angélica, soy quien decide toda la parte de dirección de arte. Buenísimo. Y cuando empezaron a aparecer muchas más mujeres, al comienzo, extrañamente, yo creo que apareció de pronto un ser machista en mí, porque las mujeres que empezaron a aparecer tenían este rol de la mujer que llora, la mujer débil, y me molestaba muchísimo. Después vino otra parte de hacer el switch, de encontremos cuál es este rol de mujer, que no es la que llora, la débil, pero tampoco es esta que ya es salvaje y que tiene que fingir que tiene que fingir tener una dureza extrema. ¿Cuál es este rol natural? Y siento que lo empecé a encontrar cuando hice una serie de televisión que era Comando Élite, y mi equipo tenía muchas mujeres. Había una directora asistente, Luisa Orozco. Tuvimos en un momento unos choques fuertísimos y las mujeres somos muy territoriales, más que los hombres a veces. Y esta marcada de territorio era durísima y unas negociaciones, y siento que las discusiones con Jorge Ali o con Rodrigo eran más sencillas de manejar. Con ella eran a muerte. Y sin embargo, digamos que yo veía que en mi equipo, que tenía tantas mujeres en ese momento, las más comprometidas y que empezamos a generar una especie de fraternidad fueron las mujeres. Entonces empecé con mi asistente, que era Carla Durán, una mujer, Aldana, que era la onset. Eran increíbles, y también sufríamos a veces cuando ya no hay argumentos, se van a, ¡ay, tú, niñita! Es como, te quedaste sin argumentos. Pero antes de reconocer se quedó sin argumentos, hay un momento un poquito doloroso. Después ya respiras y dices, él se quedó sin argumentos. Entonces se está volcando donde ya no hay más. Entonces, digamos que siento que esa parte de empezar a tener mujeres en mi equipo y a empezar a encontrar cuál es nuestra posición como mujeres, no mujeres que actúan como hombres, no mujeres débiles, necesitadas, se ha empezado a estructurar. Y fue, digamos, interesante con Livia, que también siento que el rol de Livia es muy fuerte. Es muy interesante cuando, digamos, que esa primera visual de ella, uno la supera y viene una mujer con todas las sensibilidades, todas, digamos, las aspiraciones increíbles. Y siento que Cristina
Gallego. Y ahora, digamos, que estoy tan en contacto con Laura Mora, ha sido increíble. Cristina y digamos, más Cristina que Diana en algún momento, Diana Bustamante, empezaron a formar parte de ese ramillete de mujeres que abren la línea, que son, brecha. Exacto, la brecha, que son las que realmente son las visionarias. Y descubrir estas mujeres maravillosas. A mí, por ejemplo, siempre me han fascinado los discursos de Cristina en los premios. Yo les digo, ya casi, te falta pulir unas cosas, pero ya. El último de los platino fue súper emotivo. Es más, todo el auditorio se paró. Y yo le dije, ¿eres consciente que tu discurso fue más emotivo que el de toda una vida? Y sí, siento que en este punto ya la comunicación de las mujeres entre las mujeres y del trabajo de mujeres con hombres está llegando a un momento de fertilidad, ¿sabes? Donde realmente se están produciendo cosas increíbles en los roles que tenemos, ¿sí? No en máscaras, no en posiciones pretendiendo ser, no, siendo. Y me fascina, siempre, digamos, me va a inspirar muchísimo esta mujer ganadora del Oscar, la directora de Hurt Locket, Catherine Bigelow. Me fascina. Siento que eso es como una escena repetitiva en mi cabeza cuando ella le gana a su ex esposo. Sí. Me fascina. Y con una película que cualquiera diría que es dirigida por un hombre. Creo que me desvié mucho de la pregunta. Pero es interesante porque yo me podría quedar aquí conversando contigo horas, pero tenemos que empezar a concluir. Y yo quería en algún momento tocar como eso, referentes en la profesión, en el mundo del cine, del mundo entero, lo que quieras decirme, como que me pudieras hablar de un par de mujeres, ya mencionaste una, pero si tuvieras otro par de nombres que quisieras como dejar, ¿no? Para que las personas que escuchen el programa pues puedan buscar y conocer esos perfiles o esas trayectorias de mujeres que te han inspirado, que has seguido, que te interesa su trabajo. Bueno, la principal en muchas cosas de creatividad es Marina Abramovic. O sea, es que ella es alucinante. O sea, realmente es una artista y una mujer comprometida con lo que hace. Que comprometerse con lo que haces, con cómo te quieres expresar en este mundo, cada vez para mí toma más valor. Y siento que es lo que realmente hace la diferencia. Siento que nuevamente Cristina me inspira y digamos que hemos... Cristina Gallego. Hemos generado como un grupo de mujeres y hombres alrededor que se vuelve fascinante, las conversaciones que tenemos, los intercambios de cómo vemos la vida. O una amiga que es amiga, pero Marianela Santamaría es una mujer increíble. Yo siento que ya a veces se le olvida lo increíble que es. Pero cuando uno estudia todo lo que haya hecho y estudia todo su hacer, desde que se dedicaba a ser fotógrafa, es maravilloso. Marianela es productora hoy en día. Vive en Ciudad de Panamá. Sí, tengo que decirlo, Tilda Swinton. No quería. Pero sí, es una mujer increíble. O sea, me fascina escuchar sus entrevistas. Y me fascina el tipo de vida que ella dice que escoge y que lo vive. Digamos, cómo asume su carrera, no como actriz, sino como artista. Me parece increíble. Me sentí plenamente aterrada a tenerla enfrente. No sabía a veces de qué hablarle. Yo era como... No sabía, me aterraba. Porque digamos que en la primera prueba de vestuario, yo estaba muy a la expectativa de, Dios mío, esta mujer. Y además que la venía admirando, porque el trabajo con Derek Jarman, o sea, pues si a uno le gusta Derek Jarman, es imposible que a uno no le guste Tilda Swinton. En Yo Soy Amor, o sea, es increíble todos estos roles. Y además me fascina su aproximación a, digamos, la moda, que no es como una mujer que consume moda, sino admira una expresión de la belleza. Y como ella habla sobre la moda, me fascina, y siempre habla del hacer, del pensar, del crear, del interactuar con distintas disciplinas.
Y en la prueba de vestuario que tuvimos, ella en un momento, cuando veía que yo le hablábamos con Api tiene una manera increíble de relacionarse con sonidos, como y cuando ella veía que eso estaba pasando, ella estaba intentando, pero yo decía, Dios mío, qué susto, nos está mirando fijamente. Estaba entendiendo, estaba diciendo, ok, ustedes dos están comunicando de una manera, ¿qué es lo que están diciendo? Y como interactuaba de este suéter, la caída de este suéter, me hace sentir, no estaba hablando de cómo se veía, estaba empezando a encontrar cuáles eran las sensaciones de ese personaje. Eso no lo había experimentado antes. Y digamos que me generaron curiosidad a entender más el tipo de persona que es. Fue increíble, un evento absurdo. En uno de los sets de rodaje había una cerda dando a luz. ¿Qué? Sí. Y esta pobre cerda estaba sufriendo y emitía unos sonidos espantosos. Bueno. Y en un momento, todas las que éramos mamás estábamos ahí. Y ella me abrazó y me decía, good girl, she's doing it a perfectly way. Y yo era, ¿de qué está hablando? Pero claro, era una conexión de lo duro que es. Las que hayan sentido dolores de parto, ¿sabes? Como trabajo de parto, que es un momento en donde tú dices, me he estado preparando, pero yo tal vez no estaba tan lista para tener esta sensación tan extraña y esta ansiedad de ya va a llegar, ok, vamos a atravesar un umbral todos en este momento. Y fue una conexión de alguien increíble en una actividad tan natural. O sea, que de algún momento las mujeres que hemos sido mamás hemos pasado por algo que un animal en este momento lo estaba pasando. Y como que me permitió entender como estos niveles que puede tener alguien increíble, cómo se conecta desde lo más primario, ¿sabes? Los razonamientos de cómo conectarse con el arte, cómo ver el arte, tomar esas decisiones. En una entrevista que ella daba para una escuela, les recomendaba a los estudiantes vivan de una manera modesta para poder hacer lo que quieran. Si ustedes están buscando los lujos todo el tiempo, van a tener que trabajar para suplir sus lujos y no hacer lo que quieren. Muchas veces, tal vez van a perder a hacer lo que realmente quieren. Y esa conversación la tuve con Catherine, la productora, una de las productoras de Pájaros de Verano, cuando ella analizaba el evento de Gael García. Y ella en un momento me decía, es que él sucumbió frente a su tarifa y a mantener una tarifa y no frente a cuál es un proyecto realmente interesante. Entonces sí, creo que esos son los personajes y sigo estudiándola a ella. Bueno, y para terminar, ahora sí me gustaría que nos dejaras alguna reflexión que le quieres decir a la gente que está pensando en tomar esta carrera, en meterse por el lado de la dirección de arte, del diseño de producción. ¿Cuál crees tú que ha sido como el gran aprendizaje que has tenido a lo largo de tu carrera? Pues hay dos cosas y esta es una conversación constante con mi hijo que tiene 16 y en este momento está preguntándose qué va a hacer. Y creo, hay dos posiciones desde donde yo he vivido esto. Una, cuando tú realmente tienes olvidé la palabra, no es devoción, es... ¿pasión? No, una vocación. Cuando tu vocación es clara, puede ser, digamos, como mi decisión de ser artista plástica. Que más que diseñadora de producción, soy artista. Ya ahora cada vez que me preguntan ¿a qué se dedica? Artista. Okay. Creo que lo tomé de Tilda Swinton, es más artista. Cuando tienes una vocación es más sencillo, porque aunque no la quieras escuchar por un momento, ya tienes la voz y tienes vocación. En este momento la vocación parece ser escasa y hay personas que no escuchan su vocación o que realmente simplemente no tienen una vocación. Frente a esas personas, que es mi discurso en este momento con mi hijo, es arriésgate a experimentar sin sentir ese peso de que si yo decido algo nunca más lo voy a poder cambiar. Pero con la ligereza más no superficialidad de experimentar. Es decir, me puedo volcar a decir, ok,
¿qué pasa si quiero ser diseñadora de producción? Hazlo con todo tu ser. Y cuando digo ligereza es sin generar eventos traumáticos, sin decir no sirvo para esto y entonces no serviría para nada más. No, es poder tener la capacidad de decir, no, okay, me gusta, esto no es. Creo que me voy a mover a otra área. Pero si no se arriesga uno, es imposible saberlo. Y esta, por ejemplo, es una carrera de hacer. Y solamente vas a saber si eres bueno haciéndolo. Entonces, más allá de pregúntate si, no, es hazlo, lánzate. Si tuviste una experiencia, sé honesto y saca tus conclusiones con honestidad, no con lo que te digan los demás. Me gustó, esto estaba espantoso. Déjalo inmediatamente. O no lo puedo creer, no puedo dejar este set. Con honestidad. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Está muy buena esta conversación. Ay, gracias. Muchas gracias. Por la invitación, y me fascina y siempre que podamos hablar en voz, poner en voz alta nuestros pensamientos, si le sirve a alguien. Maravilloso. Ojalá esta sea la primera de muchas auténticas y gloriosas que Diana Camargo nos traiga a Gente que hace cine. Con ella y con sus invitadas seguiremos conversando y por supuesto aprendiendo de sus historias. Dime cómo te pareció este episodio, escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Gente que hace cine. Y somos Gente que hace cine. Gabriela Romero gestiona nuestra web, Camila Guerrero es nuestra asesora de producto, la música del cabezote principal es de Diego González y yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.